No, vamos ahora sí a darle la bienvenida, gracias. a saludarlo y agradecerle al licenciado Lucas Carena Lucas, por buenas primera noches. vez Sí, la verdad que en Filosofía con Vocales. ¿Qué tal? Buenas noches, Lucas, ¿cómo te va? Es un gusto, te saludan Carlos Bukovac y Ignacio Ambort. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Ignacio? Muchas gracias por la comunicación. Saludos a toda la audiencia. gracias a vos, Lucas, por comunicarte. Verdaderamente una visita estelar, de lujo para nosotros tenerte acá. La verdad que antes de comenzar, porque acá Carlos siempre me está callando, pero yo quiero hacer una pequeña salvedad muy breve. Te quiero agradecer muchísimo por tus programas iniciales de La Brújula, que de alguna manera me ayudaron mucho en la formación. Así que te mando este saludo personal de mi parte. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias. Por favor. Bueno, y seguramente también agradecerte porque sabemos que has compartido esta invitación que te hicimos y todos los seguidores que últimamente tantos estás teniendo se estarán acoplando a Filosofía con Vocales. Así que espero que sí. Un gusto. Si me siguen hasta estos lados, para mí es un honor. La humildad de Lucas no lo dice, pero el canal de Lucas, que hace unas muy buenas entrevistas, se llama El Gibelino, búsquenlo en YouTube. La verdad que tiene participaciones muy buenas con Marcelo Bulo, con personalidades muy interesantes para escuchar. Es un programa que la verdad que propone algo distinto a los medios de comunicación dominantes y hegemónicos. Así que nosotros y como un programa que hay en esta misma radio a la tarde, algo distinto con Ale Rateni. Bien. Bueno, muchas gracias por los créditos y espero tenerlos también a ustedes compartiendo en algún momento en El Gibelino. Espero tenerlos también conmigo, siendo yo anfitrión y ustedes invitados. Con mucho gusto estaremos participando. Vamos al fondo de la cuestión, entonces, y algo bien introductorio. El programa pasado y solemos hacer siempre dupla de programas sobre el mismo tema. Venimos hablando del lenguaje. Bueno, algo sabés del tema, sos licenciado en comunicación y lo venís estudiando. La idea es preguntarte en qué medida con el lenguaje se puede hacer filosofía, que es el nombre de nuestro programa, y mucho más concretamente todavía política. ¿Qué consideras al respecto, Lucas? Bueno, yo creo que cualquiera que estudia historia de la filosofía sabe que la filosofía hace un recorrido que inexorablemente desemboca en la pregunta por el lenguaje, ¿no? De hecho, cuando yo me incorporé en el CEADE, que era un instituto de investigación sobre filosofía del lenguaje, que en la Facultad de Humanidades, se había generado una cátedra sobre filosofía analítica, sobre el trabajo por ahí, la obra introductoria de Ludwig Wittgenstein y todo lo que tenía que ver con la filosofía del lenguaje, ¿no? Es decir, como una filosofía que indudablemente en algún punto cuestiona cierto sustancialismo de la filosofía clásica y indaga acerca de la participación del lenguaje en la filosofía. Entonces yo creo que es muy importante. Si bien no comparto cierto relativismo escéptico respecto de una filosofía que se queda solamente en la discusión por el lenguaje, sí creo que es muy importante desde Aristóteles hasta la filosofía más contemporánea. Yo creo que es sumamente importante, ¿no? Esa relación filosofía y lenguaje. De hecho, la frase célebre de Wittgenstein, ¿no? Los límites de nuestra mente, los límites de nuestro pensar son los límites del lenguaje. Bueno, si los límites de nuestro pensar son los límites del lenguaje, ¿qué hablar de la política? Cuando la política, definida, podemos decir vulgarmente, como el arte de lo posible, si decir es hacer, si existe con la capacidad, como decía Austin, ¿no? Cómo hacer cosas con palabras en 1960, y desde luego que el decir es hacer, y hacer cosas con palabras, la ilocución y la perlocución como fenómenos propios del lenguaje. Y bueno, la política indudablemente está atravesada y está sumamente en deuda con las posibilidades del lenguaje. Creo que es muy importante, desde luego. Bien. Esto que decías recién de hasta dónde la influencia del lenguaje o no en la filosofía, ya si tenemos tiempo vamos a volver sobre eso. Hay un pensador que tengo entendido conoces mucho, pero antes me gustaría que nos contaras un poco qué opinión tenés. Hemos empezado el programa con el paralelismo de la obra de Orwell y esa neolengua que él describía, y hoy en día se habla tanto y se distorsiona al castellano con el lenguaje inclusivo. ¿Cuál es tu opinión sobre
mal llamado lenguaje inclusivo, para nosotros mal llamado, ¿no? ¿Cuáles pensás que son sus causas más profundas o también sus causas deficientes? ¿Cómo lo ves a este fenómeno? Yo lo veo con mucha preocupación. Mira, te digo, vos sabés que se hizo viral un programa en el que yo participé, en el programa rosarino Plan A, donde debatí contra 4 personas, eran 4 contra 1, como son los paneles diversos e inclusivos, ¿no? Sobre el tema, mientras mucha gente lo toma en sorna o lo toma así como algo divertido y a veces lo utiliza de manera coloquial, casi con eutrapelia, con un humor sano, yo lo veo con preocupación porque yo lo veo como un ataque a la lengua castellana. De hecho, mis contertulios en aquel debate lo comparaban con el latín, es decir, lo comparaban con un cadáver, ¿no? Sí, comparar el castellano con un cadáver. La lengua de Burgos, la lengua de Cervantes, la lengua de Cantabria, una lengua que compartimos una comunidad de 500 millones de hispanohablantes, hoy está atacada por el lenguaje inclusivo. Y aparte, partiendo de un supuesto de que nosotros cuando hablamos, este desarrollo de la lengua castellana ha llegado a este punto y está toda equivocada, porque es una lengua excluyente, es una lengua discriminadora, y hay que forzarla introduciendo ajustes, incluso a la gramática, que en la evolución natural de los lenguajes, porque estamos prontos a admitir que los lenguajes cambian, hay que hacer ajustes en la parte de la gramática, que es lo último que cambia. Es decir, la RAE está permanentemente incorporando nuevos términos. Eso no quiere decir que vos puedas de repente decir todos los diputados y cambiar el pronombre, el artículo, el sustantivo de una manera violenta. Y además, el derrotero del autodenominado lenguaje inclusivo en Argentina es sumamente sintomático. En el año 2017 en Cava se tomaron 27 colegios secundarios por la reforma educativa que la ministra de Educación de Cava, ¿no?, Soledad Acuña, había implementado porque había hecho un sistema de pasantías en quinto año además. Y ese fenómeno se repitió un año después, en septiembre del 2018, y se tomaron otros 11 colegios por el tema de la discusión, por el tema del aborto en Buenos Aires. Un grupo de nuevas rebeldes salieron en los medios hablando con este lenguaje y al poco tiempo, menos de una semana después, apareció un programa en la TV pública pagada por todos, producido por la UNPL, es decir, la Universidad Nacional de La Plata, llamado Todes. Todes. Es decir, ¿se acuerdan de ese programa? Muy gracioso, de hecho, vamos a decir la verdad. Sí, preocupante, ¿no? Preocupante. No, nadie lo tomó, aparte nadie le gustó, duró poco. Pero ni siquiera ellos mismos, ¿no? Ni siquiera ellos mismos lo tomaron en serio. Lucas, disculpa que tengo una breve interrupción. Sí. Yo tuve la oportunidad de ver por YouTube y por tu canal, supongo, un programa donde vos participaste en el canal Plan A, acá en Rosario, cuando tuviste una batalla campal de 5 contra 1 y recibiste golpes por todos lados, pero hubo algo que a mí me llamó mucho la atención y se lo quería recalcar a la audiencia, porque para eso estamos, es esta diferencia en donde el lenguaje surge de alguna manera de un sustrato natural y desde abajo hacia arriba y no en el sentido inverso. ¿Cómo es algo que a mí cuando lo corriste por izquierda, a mí me gustó muchísimo cómo se plasmó? Explicarle un poco a la gente cuál es la diferencia entre un lenguaje y quizás el uso de un lenguaje de manera retórica y política. Bueno, un poco ahí, esto obviamente que se impone desde una torre de marfil, efectivamente que en todo sistema de lenguaje conviven dos realidades que son en apariencia antagónicas, o hay como una realidad, un misterio en todo el lenguaje que es un producto del artificio, porque es indudable de que es invención humana. Los sistemas de lenguaje son artificiales, son arbitrariedad. Inventamos las palabras y cada idioma tiene su forma, sus códigos, que difieren unos de otros. Hay arbitrariedad. Esto es una ley fundamental, sobre todo en la lingüística estructural. Pero al mismo tiempo es algo natural, porque se lo asume como algo involuntario. Uno no puede decretar, bueno, esto se habla así, se habla de otra manera. Ese carácter involuntario que lo hace parecer algo natural, que nos convierte en una comunidad, hace que nosotros no lo podamos violentar. Claro, exactamente. Entonces, hay un montón de palabras, lunfardos, cuando yo digo zarparse, que es una inversión de la palabra pasarse. Claro. La gente se entiende, a alguien le causó risa, se incorpora, pero acá llega un sistema que, ya insisto, ataca a la sintaxis, a la forma de elaborar las palabras.
Amén de que esto también deteriora, y contesto a tu pregunta, un elemento que es fundamental, que yo siempre lo nombro: la lengua castellana es una lengua sumamente rica en terminología abstracta. Hay 290.000 términos, y nosotros en el lenguaje coloquial usamos apenas 300, 350. El autodenominado lenguaje inclusivo lo empobrece aún más, porque le quita y le saca recursos y contribuye al aplebeyamiento idiomático, porque todavía son menos los términos que tenemos que utilizar para expresarnos. Es muy destacable esto que decís, que remarcás. Esto también lo remarcan los lingüistas rusos como Bakhtin y Voloshinov, esta idea de la cadena de significantes, donde nada surge de manera espontánea, sino que si bien hay una cuestión de arbitrariedad, detrás de todo esto hay hoy correlato, hay una idea de una raíz lingüística. Nuestra lengua española es un hijo del latín, es una lengua romance, y a su vez tiene una raíz griega con la gran riqueza que supone, por ejemplo, que este programa se llama Filosofía con Vocales, no como nosotros mediante el lenguaje estamos de alguna manera defendiendo una tradición de pensamiento única en la historia de la humanidad, como es la creación de la filosofía específicamente en el centro de la Grecia clásica. Entonces es muy interesante tu argumento. La verdad que a nosotros nos ha servido mucho para ordenar de alguna manera este pensamiento, y siempre esta diferencia, ¿no?, entre el uso del lenguaje y lo que vendría a ser una lengua con su tradición lingüística y geográfica. Por supuesto. Lucas, y en aquella oportunidad, ¿cómo te sentiste? Porque eras como la oveja negra entre toda esa gente que había ido. ¿Qué sensaciones te quedaron? Hubo un gordo que cobró de lo lindo, la verdad que fue muy gracioso. Mira, yo te voy a ser sincero, y esto lo digo con total humildad, lo quiero decir con total modestia. Me contuve porque yo tengo la gente que estaba presente es toda cercana al rector de la UNR, de donde yo soy egresado. Yo tengo una excelente relación, por más que tenemos diferencias ideológicas con el actual rector, con Franco Bardolacci, le tengo un gran respeto, aprecio, y yo no quería confrontar de una manera, pero te quiero decir que me contuve porque podría haber sido muchísimo más veneno, no solamente argumentativamente, sino también incurrir en alguna que otra chicana, y me contuve de hacerlo. Los corrí por izquierda, pero sin tanta violencia. Hoy hablábamos también de eso, una vez es más apurado, otras veces más pausado, otras veces más vulgar, más formal. Bueno, la prudencia también te guió en aquel momento. Lucas, antes de que Buco siga con su cuestionario que ya termina, te quería hacer una breve pregunta. Esto de que vos decís de la riqueza del lenguaje español, y nosotros tenemos dentro de la audiencia mucha gente grande, mucha gente que tal vez tiene chicos que va al colegio, muchos docentes, y tenemos esta tensión, ¿no? Yo hoy lo leía, lo investigaba en un artículo de Alberto Bola, donde él habla de cómo un pedagogo que está muy en boga, pero que lamentablemente, dado su contexto sociocultural, enseñaba a hablar a las personas con un menor número de cantidad de vocablos. Estamos hablando del lamentablemente ponderado, no digo que sea mala su obra, Paulo Freire. ¿Qué opinión te merece esta idea de la pedagogía oprimida, ¿no? Y bueno, llegaste a un punto, Ignacio, muy clave, que es la relación entre lenguaje y pedagogía, la parte educativa. Desde luego que el lenguaje inclusivo no se compara con las lenguas romances, porque acá tenemos un aparato del Estado, y aparte recurren a que las universidades y las entidades educativas, que tienen poder de prescripción, porque una universidad puede reglamentar cómo se presenta una tesis, por ejemplo, y ahí es donde lo meten con forceps, no porque salga de las masas populares. Y también tenés el caso del Principito en lenguaje inclusivo. ¿Por qué eligieron ese libro, El Principito, de Saint-Exupéry? Porque es una de las primeras lecturas, es una lectura considerada lectura de la infancia, y se busca adoctrinar a los niños con este autodenominado lenguaje inclusivo. Entonces, efectivamente, va por ahí. Y Paulo Freire es un exponente y su obra, obviamente, la pedagogía del oprimido, de lo que era el marxismo cultural, donde las relaciones de asimetría, podemos decir de opresores y oprimidos, que el marxismo clásico establecía en las relaciones de producción, ahora estarían podrían ser identificadas en el espacio intraáulico, donde esa asimetría de poder, el opresor vendría a ser el maestro, claro, y los alumnos que están del lado de la ignorancia y no del saber vendrían a ser los oprimidos. Bueno, se intenta borrar. Entonces todo su sistema pedagógico está en ese horizontalismo de si se quiere, de raigambre marxistoide. Nosotros le hemos dedicado una crítica lapidaria, ¿no?, a la obra de Paulo Freire, porque sí, está sumamente ponderado. Ahora, que se hable de Paulo Freire hoy en los espacios educativos, cuando ya le están dando a nivel secundario los textos de
por ejemplo, Judith Butler. Claro. El género en disputa se lo están dando en las escuelas. Lamentable. Y bueno, es como que es el mal menor. Paulo Freire. Sí, Paulo Freire, un mal menor que en última instancia era un hispanista, ¿no? Que él decía, nosotros somos doblemente hispanos. Son palabras de Paulo Freire. Parece un caballero templario al lado de lo que le están enseñando ahora. Tal cual. Seguimos con nuestras preguntas de querido Buco que tiene anotada. Yo no y hay una de esas que seguramente va a decir, ¿cómo hacemos para responder esto? Que ameritaría toda una conferencia en el tiempo que impone la radio. Pero hay un pensador que influía mucho en esto y a veces se le iba la mano en ponderar más el lenguaje que la filosofía. Y creo que lo has leído y estudiado un poco. Me estoy refiriendo a Carlos Di Sandro. Brevemente, ¿qué puedes contarnos sobre el pensamiento de este hombre tan especial? Bueno, Carlos Alberto Di Sandro es un filólogo, ¿no? Indudablemente viene de este espectro, es un filólogo argentino que a mí me alumbró con su obra, pero en el campo de la teología. Para mí, como filólogo, se convirtió en un gran y quizás uno de los mejores teólogos contemporáneos. La recuperación del concepto de teandrismo, que es muy profundo, estamos en la radio y tenemos que ser piadosos con la gente que nos escucha, pero también consideraciones acerca del anticristo, cuestiones muy profundas, muy apocalípticas. Yo llegué a la obra de Di Sandro estudiando también las relaciones entre iglesia y peronismo, ¿no? Porque había Carlos Alberto Di Sandro, más allá de que él era sedevacantista, esto hay que decirlo, llegó a tener una postura sumamente crítica con la Compañía de Jesús. De hecho, escribió un libro que se llama La Compañía de Jesús contra la Iglesia y el Estado, y su posición sedevacantista no lo deja fuera de lo que es un gran pensamiento teológico, y lo hace con una metodología propia de un filólogo, desgranando los conceptos profundos, yendo a sus raíces, a su génesis, haciendo un buen trabajo de genealogía, como hacía Nietzsche, que también era filólogo. Claro. Por eso es una pieza realmente de erudición sumamente encomiable. Te lo quise preguntar en particular porque a veces me aproximé a algún texto suyo bastante complejo, y además por otro lado había críticos que decían, pero se le va la mano con esto del lenguaje y se aleja de la filosofía. Bueno, nos has dado un pantallazo. El que tenga ganas, el que se quiera aproximar, lo podrá hacer y sacar sus conclusiones. Es muy interesante la idea de delimitación mediante el concepto, que de hecho es socrática, ese es el inicio de la filosofía, la invención del concepto, ¿no? El concepto como algo que mantiene una cierta correlación y que no va variando dependiendo de la persona, que es el gran choque que tenía con los sofistas, donde estaba el homo mensura. No, acá la idea desde la filosofía es delimitar con el concepto ciertas categorías de pensamientos que en sistemas lógicos son axiomas, que nos permiten ordenar la realidad. Porque eso es lo que hace el filósofo. El filósofo pone de alguna manera cada cosa en su cajita y le hace a la gente la vida más fácil, o es lo que debería ser, ¿no? Puede ser. Nos van quedando pocos minutos. Recién leíamos en 1984 y decía por allí: llegará un día en que ni esto será preciso, la revolución será completa cuando la lengua sea perfecta. Ni un solo ser humano podrá entender una conversación como esta que ahora sostenemos. En realidad no habrá pensamiento en el sentido en que ahora lo entendemos. La ortodoxia significa no pensar, no necesitar el pensamiento. ¿Lo ves demasiado tremendista y de ciencia ficción, o ves algo de peligro en eso que decía Orwell con lo que viene ocurriendo, Lucas? No para nada. O sea, hoy la distopía orwelliana se ha convertido en un manual de cabecera para cualquier hombre sensato que quiere sobrevivir al mundo de la posverdad en el que vivimos, bien digo. No, para nada lo veo como idílico, como descabellado, al contrario, es una descripción de los tristes y paroxísticos momentos que transcurren en el día de hoy. Lo digo con total sinceridad y no quiero escandalizar a la gente que está escuchando el programa, pero lo veo con mucha preocupación, lo dije al principio y lo vuelvo a decir. Efectivamente, Eric Arthur Blair, más conocido como George Orwell, era perfectamente consciente de las potencialidades de la lengua, del lenguaje en realidad, como liberador, como productor de libertad, y también, por consiguiente, como la prisión más perfecta
de las personas. Por eso la idea de la neolengua era evitar el pensamiento. Y el no pensamiento, es decir, una persona que no sabe que está siendo manipulada, vive en la pasividad de su encierro, con espíritu totalmente acrítico. Yo lo digo sinceramente con preocupación y no, le hemos dedicado a Orwell varios temas. Yo le dediqué un programa en La Brújula, uno que hice unipersonal, también hemos hablado también en Radio Sónica sobre hemos escudriñado la semblanza de Orwell y le hemos dado con la neolengua como el elemento más peligroso de todo el legado distópico de este célebre autor allá en 1945 cuando escribió 1984. Sí, claro. Sí, yo estoy de acuerdo. Bien. Lucas, antes de despedirte, queríamos compartir un texto con vos y nos darás después tu impresión, haciendo un poco un juego de palabras con esto del lenguaje inclusivo y enganchándolo con lo que va a ser el tema de nuestros próximos programas, ¿no? El ataque a la vida que también se viene sufriendo, no solamente el idioma está atacado. Así que, si te parece, lo compartimos. Lenguaje inclusivo. El presente estremece, serénense, deben tejer redes de referentes de mentes clementes. Estréchense, pergenien, regeneren, perseveren en extenderse, gesten pebetes que enfrenten este revés verde, enséñenles el deber de vencer. Excelente es que esperen 3 veces 3 meses, festejen, ese bebé enternece, merece mecerse, beber leche, ser el ser que desee ser, merece envejecer, bésenle. Mentes verdes, rebeldes, dementes, herejes, repelen. Exprésense decentemente. Déjense de defender el desdén de gente. ¿Es menester que efervescentemente celebren el fenecer de bebés? Es que les venden. Deben detenerse. Rehenes que dependen del descendente 3 veces es. Deserten, regresen. Tener que ver que se estrellen en ese frente. Perderse en ese retrete de despeche. Bebés del deseche, nenes del degenere, vejeces del perecer, de ese temer, celestes deben defenderles, presérvenles. Creyentes, elévense, velen, esperen, recen de frente en el pesebre de Belén, reflejen el Edén. El gerente celeste vence, es el jefe, es el perenne. Final. Bien. Bueno, una sola observación. Me parece una fantástica contestación por 2 cosas. Primero porque las mentes verdes lo van a entender completamente, pero sobre todo porque la contestación es tan brillante que hace referencia a lo que hablábamos al principio. Es tan rico nuestro castellano, nuestro español castellano, nuestro español de Castilla, que se puede escribir un texto íntegramente con una sola vocal como la E, sin alterar un solo ápice la originalidad del idioma. Entonces a mí me parece como contestación brillante, porque precisamente es un texto que aparenta ser lenguaje inclusivo cuando no lo es, porque ninguna de las palabras que integran el texto de Marras está alterada con ninguna imposición arbitraria de ninguna minoría. Exactamente. Bueno, valió la pena compartirlo. Entonces. La verdad que fue un muy lindo texto, un muy lindo ejemplo de lo que se puede lograr con nuestro lenguaje. Bien, le agradecemos profundamente a Lucas. Muchísimas gracias, Lucas, por estar con nosotros. Esto recién empieza, es nuestro 5º programa, si no me equivoco. 5ª edición. Tenemos la idea de seguir para largo, así que quien te dice en otra ocasión te volvemos a convocar. Con la mitad de oyentes que tiene el canal del Gibelino estaríamos más que contentos, así que le pasamos de nuevo el chivo a Lucas para que lo vean, para que lo aprovechen. Muchísimas gracias por comunicarte, Lucas. Bueno, ante todo, gracias a ustedes por la invitación. Felicitaciones por este 5º programa y adelante, los motivo a seguir. Y bueno, no hace falta que lo diga, cuenten conmigo las veces y cuantas veces quieran. Muchísimas gracias, Lucas, por estar con nosotros. Un gran abrazo, hasta cualquier momento. Buenas noches. Saludos. Bueno, se nos va, se nos fue.